Mi nombre es Ramón Jáuregui. Como ustedes saben, yo he presidido la delegación del Parlamento Europeo que durante 3 días durante los últimos 3 días ha visitado Nicaragua, y quiero empezar por decirles que hablo en nombre de toda una delegación, de toda la delegación. Van a recibir ustedes la información suficiente respecto de quiénes somos. No voy a, por tanto, reiterar los nombres, los grupos políticos a los que pertenecemos, los países de donde somos, y esa información la tienen ustedes y les sirve para conocer cuál es la naturaleza de este grupo, de este conjunto de grupos que están hoy aquí en representación del Parlamento Europeo. La razón de nuestra visita, ustedes lo saben, es la resolución que el Parlamento Europeo adoptó el 31 de mayo como consecuencia de la enorme preocupación que el Parlamento mostró a raíz de los acontecimientos que este país sufrió desde el 18 de abril pasado. En aquella resolución, también es conocido, el Parlamento Europeo mostró su condena a los actos represivos que se habían producido y manifestó especialmente su solidaridad con las víctimas de aquellos tristes acontecimientos. Este es el sentido de nuestra presencia aquí. Desde entonces, desde mayo del 2018, el Parlamento Europeo decidió hacer una visita al país y conocer in situ, hablando con el país, con todos, qué había ocurrido. Tomar conocimiento exacto de los acontecimientos y poder evaluar, por tanto, nuestra posición política respecto a las relaciones entre la Unión Europea y Nicaragua. Estamos aquí en cumplimiento de ese mandato, de esa resolución. Y quiero decirles que hemos tenido una visita extraordinariamente eficaz, intensa, extensa, y ya empiezo por señalarles que estamos agradecidos al gobierno de Nicaragua porque ha facilitado con plenitud la visita. No hemos tenido ninguna objeción, ningún límite a nuestras pretensiones, inclusive y en particular me parece destacable la oportunidad que tuvimos ayer de visitar 2 cárceles del país y de entrevistarnos directamente con varios presos y presas en La Esperanza y en El Chicote. Quiero que sepan que mis palabras responden, por tanto, a la pluralidad política de quienes aquí estamos. Hay partidos como el Partido Popular Europeo, el Partido Liberal, la Izquierda Unitaria Europea, el Partido de los Conservadores, el Partido FDD. El Parlamento Europeo es una expresión, como ustedes pueden imaginar, muy plural ideológicamente, pero creo que voy a poder expresarles un punto de vista común sobre lo que es nuestra impresión después de esta visita. Hablo al pueblo de Nicaragua, sé que hablo a los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua, y lo hago explicando en primer lugar que nuestra voluntad de estar aquí es ayudar al pueblo de Nicaragua. Esta es nuestra única voluntad. Nuestras opiniones quieren ser respetuosas con el país y con sus instituciones, y lo van a ser, lo que no evitará que digamos lo que pensamos. Y sobre todo quiero excluir cualquier pretensión de nadie respecto a cualquier afán de injerencia en la soberanía de Nicaragua. Nicaragua es un país soberano, lo sabemos muy bien, y nuestra voluntad no es producir ninguna injerencia en el país, sino ayudar a los nicaragüenses después de los dramáticos acontecimientos que han tenido lugar en este país. Por eso me dirijo al país, repito, con respeto a las instituciones, agradeciendo al gobierno la visita que hemos hecho y excluyendo, como he dicho, cualquier ánimo de violentar la soberanía nacional y la voluntad endógena del país. Porque, como luego diré, Nicaragua es de los nicaragüenses, de nadie más. En primer lugar, déjenme que les traslade una breve reflexión sobre cómo interpretamos el pasado. Sobre los acontecimientos producidos entre abril y junio del 2018, nosotros hemos recibido 2 versiones antagónicas. Antagónicas totalmente. El gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de un golpe de Estado violento. Actos terroristas, violencia y sobre todo una agresión externa. No creemos en esta hipótesis.
nos parece especulativa y partidista. No está sustentada en ninguna prueba. Por el contrario, nuestra versión, señoras y señores, coincide con la que la mayoría de los órganos internacionales han explicitado en documentos incuestionables en nuestra opinión. Las protestas se iniciaron con motivo de una medida en materia de seguridad social del país. La represión de esas manifestaciones fue desproporcionada. La consecuente extensión de las protestas generó e hizo ver la existencia de un malestar larvado, de un pueblo con demandas de más libertad, de mejor democracia. Demandas imprevistas y desconocidas. La consecuente extensión de esas protestas, la represión y la violencia generada en las mismas han provocado, ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, cientos de muertos, heridos, detenidos, desaparecidos. Nos remitimos a los informes de los organismos internacionales. Nos reiteramos en la resolución que adoptamos el 31 de mayo y, sobre todo, manifestamos una vez más nuestra condolencia y solidaridad con tanto dolor, con tanto sufrimiento, que una gran parte de este país sigue teniendo. Segunda idea que queremos trasladarles. Nicaragua vive una grave crisis de democracia y de Estado de Derecho, de libertades y derechos humanos. Déjenme que les exprese en primer lugar y de manera sistemática cómo vemos desde la Unión Europea esta denuncia que hacemos con toda rotundidad. 3 libertades fundamentales: la expresión, la reunión y la manifestación, están seriamente restringidas o inclusive prohibidas y en todo caso limitadas para muchos. Un número importante de presos políticos lo están por el ejercicio de esos derechos. Los procesos judiciales contra ellos no gozan de las garantías procesales y penales suficientes. Las condiciones no son adecuadas. Permítanme que les exprese simplemente la referencia personal cuando entré en la celda de Miguel Mora ayer por la mañana. Miguel Mora llevaba 35 días en una celda sin poder ver el sol. Nos pidió luz y una Biblia. No es admisible. El derecho a la información está en peligro. Demasiados periodistas detenidos, exiliados y amenazados. Medios audiovisuales cerrados o allanados. Periódicos en riesgo de poder publicar si no les permiten importar el papel o la tinta. Todos los ciudadanos tienen derecho a la información y a ser informados. Es una regla elemental de la democracia. Tercera idea. Nicaragua vive una grave crisis política. Nos hemos encontrado, señoras y señores, con 2 Nicaraguas. La Nicaragua oficialista y sandinista y la Nicaragua que pide más libertad y mejor democracia. Las dos son igual de legítimas, pero no se reconocen. La polarización social y política, el extremismo entre las 2 Nicaraguas avanza, en nuestra opinión, peligrosamente. Se está fracturando el país. Las familias, los amigos, los centros de trabajo. Algo especialmente importante percibimos
en la idea de que la oposición con la que hemos hablado, articulada en diferentes movimientos sociales, partidos, organizaciones de la sociedad civil, han expresado con rotundidad que solo defenderán sus ideas a través de la paz. Y nos parece extraordinariamente importante recordar esta firme convicción de todos los interlocutores con los que hemos hablado. Hemos constatado una voluntad clara y firme de paz en el ejercicio del legítimo derecho a la oposición política. Pero los riesgos de una guerra interna no son despreciables. No lo digo yo, lo dijo en una carta que bien recordamos el señor Solís, que me parece una voz autorizada a este respecto. Al pueblo nicaragüense les recuerdo que hay un pasado demasiado bélico en el país y hay un crecimiento peligroso del odio entre las dos partes. Esto es crisis política. Nicaragua tiene también como consecuencia serios problemas económicos en un horizonte político tan inestable y tan conflictivo. La senda positiva de crecimiento económico de los últimos años, que el país venía experimentando con crecimientos en el entorno del 5%, extraordinariamente necesarios, yo diría condición necesaria para la mejora de las condiciones de vida de un país pobre, están en peligro. La recesión generará más paro. La reducción del Producto Interior Bruto deteriorará más la situación sociolaboral de los trabajadores. La situación macrofinanciera del país, en un contexto complejo desde el punto de vista internacional, no es segura. De manera que, señoras y señores, la acumulación de un conjunto de elementos nucleares en la crisis democrática del país, la crisis política y los riesgos económicos, nos llevan a una conclusión que queremos trasladar con toda claridad. Nicaragua necesita un diálogo interno urgente. Necesita recuperar el diálogo y la negociación entre gobierno y oposición, entre esas dos Nicaraguas tan legítimas y tan reales. No hay salida para Nicaragua si una Nicaragua aplasta a la otra. Necesitan reconocerse y respetarse. Necesitan negociar las condiciones de la democracia. Necesitan acordar las condiciones de la convivencia. Necesitan edificar una cultura de la democracia, el bello edificio de la democracia en el que puedan ustedes convivir en paz y en libertad. Por eso recomendamos aprender de los errores del pasado, que los hubo. Todos tenemos que aprender de los errores del pasado en el diálogo frustrado. Por eso recomendamos la ayuda internacional en ese proceso. Por eso recomendamos centrar la negociación en, sobre todo, las reformas necesarias para garantizar que la decisión del pueblo sea respetada. Punto. Y por tanto que la democracia sea segura, creíble. Y la UE, la Unión Europea, en nombre de quienes hablamos, tiene un compromiso firme por ayudar a este país, especialmente porque su capacidad de expertise en la construcción del Estado de Derecho y en la credibilidad del sistema electoral es probablemente la mejor del mundo. Y queremos ayudar a eso. Esto es lo más importante, probablemente. Hay muchas razones urgentes para debatir en el diálogo, pero quizás lo más importante es acordar las condiciones de convivencia en democracia para el futuro, aceptando y reconociendo que la democracia tiene una regla, que es aceptar la posibilidad de la derrota. Hay una expresión de la señora Mogherini que quiero recordar aquí, que quiere establecer la posición de la Unión Europea a este respecto. Un genuino diálogo y negociación
que incluya la adopción de reformas electorales para asegurar las elecciones creíbles respondiendo a los estándares internacionales es la única vía para resolver la crisis y atender las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Literal. Así lo suscribimos los aquí presentes. Por todo esto, y voy concluyendo ya, señoras y señores, pedimos al Gobierno que facilite ese diálogo con tres gestos que a nosotros nos parecen imprescindibles, condición básica de ese diálogo. Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio y, por supuesto, que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad, que no sigan en la cárcel. No estamos pidiendo nada contrario al ordenamiento jurídico del país que respetamos. Pero en el proceso transitorio a la sentencia, casa por cárcel es mejor que cárcel inadecuada. Es más justa. Segunda cosa, pedimos que cesen las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales que ejercen derechos y libertades fundamentales. No podemos admitir que personas que han venido a vernos, por el mero hecho de venir a vernos, hayan sido o estén siendo asediadas. Nos parece una contradicción con la plenitud de libertad con la que hemos realizado esta visita a Nicaragua. Pero no podemos considerar más que intolerable que personas que simplemente han venido a vernos no hayan podido salir por la puerta del hotel sin ser perseguidas. No puede ser. Esta mínima condición de libertad de movimientos, de reuniones, de expresión, es condición sine qua non para un proceso de negociación democrático como el que estamos reclamando. Y tercer gesto que le pedimos al Gobierno, que permita la vuelta al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas, Alto Comisionado de Naciones Unidas, el CIDH, el GIEI, el MESENI, ONGs, organizaciones que son elementos nucleares de la credibilidad internacional. El Gobierno cometió un error, en nuestra opinión, expulsándolas o privándolas de personalidad jurídica a organizaciones cuya voz transmiten una enorme credibilidad en todo el mundo, desde Sudáfrica a Moscú. Y también pedimos algo a la oposición, señoras y señores. Le pedimos que reitere su mensaje de paz. Que reitere que solo con la palabra y con los votos pretende acceder al poder político. Quizás sea innecesario, porque hemos visto la convicción en sus interlocutores, pero es imprescindible. Nunca más violencia en Nicaragua, nunca más. Y también le pedimos que fortalezcan la vertebración de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de los partidos políticos también, todos juntos, que articulen realmente una interlocución ordenada para que haga factible ese diálogo que estamos reclamando entre nicaragüenses. Queremos dejar claro finalmente que la situación actual de Nicaragua, la actual, en materia de derechos humanos y democracia, no es compatible con el acuerdo de asociación que la Unión Europea tiene con Centroamérica, pero también con Nicaragua. Si la situación no cambia, muchas voces plantearán la incompatibilidad y la imposibilidad de aplicar este acuerdo a este país. Y permítanme terminar con un sentimiento que es común a toda la delegación europea, porque a lo largo de estos días, señoras y señores, hemos conocido un poco más al pueblo nicaragüense. Y estamos muy impresionados de la vitalidad política de este pueblo.
de su alto sentido del patriotismo, que hemos visto en imágenes y en expresiones muy próximas, muy cercanas, muy cálidas, en la profundidad de sus sentimientos democráticos, en la dignidad de su gente, en la entereza ante el sufrimiento, en la voluntad de avanzar y de conquistar la paz y la libertad. Muchas gracias. Vamos a atender, si es necesario, algunas de sus preguntas, porque no nos gusta venir y leer un discurso y marcharnos. Habíamos coordinado el tema de las preguntas. Hay 5 medios de comunicación que en un sorteo fueron seleccionados. Vamos a iniciar con la agencia de noticias EFE. Por favor, sean breves y directos con su pregunta. Gracias. No tengo papel. Yo tampoco, Perdón. Sí. Si ustedes, dentro de sus recomendaciones, incluirían elecciones adelantadas a esas reformas electorales que han hablado, y si podrían servir como mediadores en un posible retorno del diálogo nacional. Gracias. La fecha de las elecciones en Nicaragua no la fijamos nosotros, la fija el pueblo nicaragüense. Pero si me permiten, creo que es más importante las condiciones y la seguridad y la certeza y la credibilidad y los estándares en el sistema electoral que la fecha. Esto es lo que me parece más importante, pero en todo caso eso corresponde a la negociación interna del país. Y la segunda pregunta era sobre la mediación. La Unión Europea tiene una voluntad de colaboración y de ayuda total en torno a este proceso, pero quizás no tengamos que ser propiamente los mediadores, ¿no? Yo lo que creo es que muy probablemente hay que contemplar ese diálogo sin demasiadas perspectivas mediáticas. Lo que importa es que el diálogo se produzca, que la negociación avance. No importa cómo ni dónde. Y en ese sentido Europa ayudará. Más. Siguiente pregunta, Canal 2. Víctor Calero de Canal 2. Ustedes han dicho que reconocen los informes que han dado de unas organizaciones anteriormente. Esas organizaciones desconocieron a los policías muertos, a los 200 salientes que murieron, la destrucción del país, la quema de algunas personas en las calles, incluyendo policías. Ustedes también desconocen eso. Ese es el primero. Segundo, están pidiendo dentro de su experiencia que sean liberados algunas personas que están presas. Muchos de los que están presos son los que mataron, los que cometían delitos, como apología del delito, cometieron una cantidad de delitos. ¿También tienen que ser liberados? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos hablado claramente de que hubo violencia en las manifestaciones. No estamos estableciendo los grados de responsabilidad de unos y otros. No podemos entrar en esos niveles de detalle. Sabemos que hubo violencia en las manifestaciones, pero creemos que es en gran parte, o que fue en gran parte, consecuencia de la represión que se produjo a los movimientos iniciales de esas manifestaciones. No podemos juzgar si hubo violencia por unos o por otros, en esta o en esta otra. Reconocemos que ha habido violencia, pero atribuimos fundamentalmente a la represión producida en los comienzos de las manifestaciones y después probablemente en la manera en la que la represión se materializó, gran parte de los muertos y de los heridos, etc. Nosotros no estamos diciendo que los presos que tengan responsabilidades claras no sean juzgados. Lo que hemos pedido es que los presos que están encarcelados por el ejercicio de derechos que son elementos nucleares de un sistema democrático, que son las libertades, no estén en la cárcel, punto número 1, y que en todo caso, si están acusados de delitos que no por su gravedad exigen la prisión provisional, sino que merecen la posibilidad de la cárcel, de la casa por cárcel, sean liberados en lo que llamamos libertad provisional. No estamos determinando a quiénes, ¿no? Pero yo creo que no debemos de hacer tanta insistencia en, digamos, los hechos del pasado, porque todos tenemos una opinión sobre lo que ha podido ocurrir. Lo que importa, sobre todo, es que hagamos gestos reconciliatorios que eviten el crecimiento del odio y que nos favorezcan el diálogo. No sé si, Javier, querías decir algo sobre... Estaba dentro. Efectivamente, de eso se trata.
sobre todo por una cuestión que es nuclear y fundamental. Para que exista diálogo, tiene que haber dialogantes. Para que exista la capacidad de reunificar, de sobrepasar la fractura social, tienen que estar las dos partes. Hay una parte que es evidente y clara, que es el gobierno de Nicaragua, pero hay otra parte que es verdadera. Y lo digo por una cuestión. La democracia no es una fotografía de instante. La democracia es la consecuencia de una implementación de todos los valores democráticos, el respeto absoluto a los derechos humanos, el respeto absoluto a lo que son las convenciones internacionales en cuanto a la cuestión de juicios justos, asistencia, etcétera, etcétera, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión. Si no existe eso, lo que tenemos es sencillamente un teatro judicial, un teatro electoral. Y sobre todo hay una cuestión, reitero, que es rigurosamente fundamental. Aquí no estamos ante una conspiración internacional. Aquí estamos ante una fractura verdadera. Si negamos al otro, cualquiera de las dos partes, están negando la solución. Y la solución es una solución entre hermanos nicaragüenses. Y déjeme decirle algo. Mire, yo tengo aquí una fotografía. Este soy yo, en junio de 1979, herido en el Frente Sur, Benjamín Celedón. Yo me jugué la vida por la libertad en Nicaragua, y de eso me siento profundamente orgulloso. Y la libertad en Nicaragua no significa que gobierne una bandera rojinegra, que era la mía y es la mía todavía. Yo tengo el corazón donde lo tengo. Significa que haya espacios verdaderos de libertad, y que la libertad significa la capacidad de asumir, como ha dicho Ramón Jáuregui, que se pierde el poder, porque el poder no es el fin, es el medio para que el pueblo pueda tener una vida mejor y para que tenga una vida más digna. En consecuencia, de verdad, huyan ustedes de la negación del otro, porque negando al otro, vencerán pero no convencerán. Cualquiera de los dos, y sobre todo, el que venza será vencido, porque será vencido el pueblo nicaragüense, que son todos. Y en consecuencia, lo que tienen que luchar es algo fundamental: la reunificación, la reunidad de un pueblo de una extrema dignidad, de la que yo tengo una admiración sin límites, por el coraje, por el valor y por la calidad ética de un pueblo. Y no les hablo sencillamente de diplomacia, les hablo desde el corazón. Mereció la pena jugarse la vida por este pueblo, se lo juro. Gracias, Javier. Gabriel Mato. Yo simplemente, para complementar algo de lo que ha dicho el presidente de la delegación, que comparto plenamente, como representante además del Grupo Popular, que es el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo, simplemente decirles que yo lo único que esperamos es no defraudar las expectativas que se habían puesto en nuestra propia visita, y no lo vamos a defraudar. Vamos a tratar de conseguir que esos anhelos de paz y de libertad se cumplan sin lugar a dudas. Queremos todos, y sé que coincidimos con los nicaragüenses en una Nicaragua en paz, en libertad, en la que no haya presos políticos, en la que no haya persecución, en la que no haya exiliados, en la que haya libertad de prensa, en la que los derechos humanos, que son un pilar de los acuerdos que suscribimos la Unión Europea con Centroamérica, sigan adelante. Pero hay algo que además yo quiero añadir, y con eso culmino. En una Nicaragua en el que el derecho a manifestarse pacífica y libremente no se ha considerado terrorismo. Yes, please. Sí, perdona. Yo soy de la izquierda y me gustaría ayudar el país, pero no hay socialismo sin democracia. Sí, señor. No hay socialismo sin la libertad de la prensa. No hay socialismo muy bien. Con presos políticos. Los ataques de la administración gringa son reales. No es una buena idea utilizarlos como un pretexto por la represión de la gente. La idea de un golpe de Estado no tiene ninguna base lógica.
porque hay, dentro de los cárceles están de antiguos sandinistas que no son terroristas. No es posible que en Nicaragua los terroristas son tantos más que en el Estado Islámico, en Siria y en Irak juntos. Queremos realmente ayudar el país en la democracia. Pero debemos empezar con la liberación de todos los presos políticos de la opinión, por delitos de la opinión, y también las periodistas. Hemos encontrado ayer de periodistas que fueron arrestados 8 meses después del golpe de Estado. No es posible. Quiero únicamente decirles, para ir terminando ya, vamos a acertar, me parece que 3 preguntas más, pero quiero decirles también que venimos de estar con el presidente Ortega y con la vicepresidenta Murillo, hemos planteado abiertamente nuestros puntos de vista. Prácticamente nada de lo que les hemos dicho no se lo hemos dicho también a ellos. Yo se lo agradezco extraordinariamente, se lo quiero decir con franqueza. Hemos tenido una conversación muy franca, muy sincera, y los diputados europeos le hemos explicado lo que pensamos y le hemos pedido lo que también he pedido, lo que también he señalado antes, y especialmente le hemos pedido esta idea de que si los presos que están en sumarios por delitos que no son más que delitos de libertades, como hemos dicho antes, que paguen, que esperen casa por cárcel. Y tengo que decirles que no ha sido nada insensible a esta petición, y me parecería un gesto extraordinario. Solo si hubiéramos conseguido esto nos daríamos por satisfechos. Pero en fin, reitero mi agradecimiento también al presidente, porque la conversación ha sido muy cordial, muy franca. Todos los diputados hemos expresado nuestros puntos de vista, él por supuesto también los suyos, y hemos acabado realmente pidiéndonos mutuamente esfuerzos para que este diálogo del que estamos hablando se reconstruya. No sé si hay más preguntas. ¿Ustedes estarían de acuerdo que la Iglesia Católica siga mediando Sí, Marta Vázquez, de Diario La Prensa. Ustedes ya establecieron recomendaciones. Mi pregunta es si ustedes tienen estipulado un plazo para que el gobierno de Nicaragua muestre voluntad para cumplir estas recomendaciones. En caso contrario, ¿cuáles serían las medidas a aplicar al gobierno, al Estado de Nicaragua, de cumplir estas recomendaciones? No hemos fijado un plazo por prudencia. Yo creo que es razonable exponer nuestros puntos de vista, pero no concretar un plazo como si estuviéramos, digamos, amenazando, ¿no? Yo creo que no es diplomático, no es lógico. Pero los plazos son urgentes. Nicaragua necesita reconducir la situación con prontitud. Y efectivamente, si no hay modificación, inclusive si el increchendo represivo que se ha producido en los últimos días, porque nosotros creemos que desde diciembre para aquí ha habido un increchendo represivo, con medios de comunicación en particular, con periodistas en concreto, y con líderes sociales también, que lo hemos visto ante nosotros, con las personas que venían a vernos. Entonces, si esto sigue así, si no hay un cambio en esa situación, lógicamente, la Unión Europea adoptará medidas que no ha determinado, pero la señora Mogherini no hace más que una semana, exactamente este mismo lunes, quiero recordar, anunció en nombre del Consejo de todos los países de la Unión Europea que aplicará las medidas políticas oportunas. Y estas, obviamente, incluyen posibilidades de sanciones.
Pregunta número 4, el Nuevo Diario. Usted se reunió con el presidente Ortega, decía que fue muy receptivo y les permitieron ir a donde ustedes necesitaron ir. Sin embargo, él hizo alguna promesa a ustedes como comisión para mostrar una verdadera apertura y una necesidad de un verdadero diálogo. ¿Hay algo en concreto por parte del presidente Ortega hacia la comisión o solamente fue que se miró receptivo? No había tampoco pretensión de acuerdos concretos. La comisión parlamentaria ha tenido yo creo que el buen criterio de exponer directamente al presidente antes incluso de que él nos expusiera la situación del país, nos ha permitido exponerle lo que hemos visto. Y ciertamente lo que hemos visto es casi todo, porque hemos tenido 3 días, como he dicho antes, extraordinariamente intensos y extensos, y no hemos tenido ningún límite para ver nada. Hemos ido a 2 prisiones porque no podíamos ir a más, pero en fin. Entonces nuestra idea está muy cabalmente construida y se la hemos expuesto con toda claridad. Insisto, parecido a como lo hemos hecho aquí. No le estábamos pidiendo compromisos, no estamos en una negociación. Somos representantes de un parlamento que ha venido a decirle al gobierno: oiga, creemos que es necesario reconstruir el diálogo. Yo tengo que decir que él no es contrario a esto, aunque mantiene, lógicamente, una interpretación de los hechos que es antagónica a la nuestra. Pero ciertamente, respecto de lo que es una voluntad de diálogo, yo personalmente no he apreciado, digamos, rechazo. Otra cosa es cómo se materializa esto, cómo se hace, con qué mediadores, en qué lugar. Yo creo que no es necesario que empecemos a precisar si es con la Iglesia Católica, si es aquí, si es allá. Vamos a establecer claro un mensaje que es el que hemos trasladado en mi intervención. Nicaragua necesita urgentemente un diálogo y una negociación, y lo importante es que se avance desde una perspectiva pragmática en esa perspectiva, y los gestos favorables a ese diálogo son los que hemos pedido al gobierno y los que también hemos pedido a la oposición. La última. Última pregunta confidencial. Entiendo que van a presentar un informe al Parlamento Europeo. ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Cuál es el procedimiento para deliberar? Bueno, vamos a ver, tenemos la idea de que los grupos políticos acabaremos reclamando al Parlamento Europeo la elaboración de una resolución, la aprobación de una resolución parlamentaria parecida a la que aprobamos el 31 de mayo. En ella, obviamente, actualizaremos nuestras posiciones. Y yo creo que esto se podrá hacer en torno al mes de abril, porque mucho más tarde no podemos hacerlo. Ustedes saben que el Parlamento Europeo celebra elecciones el día 26 de mayo y el Parlamento se disuelve realmente en abril. Por tanto, tenemos 2 meses para poder aprobar una resolución, y la idea es que lo hagamos. Y en esa resolución expondremos nuestro punto de vista, pero además, más que un informe, lo que haremos es plantear la política, digamos, internacional de la Unión Europea en relación con Nicaragua, pero además, lógicamente, todos nosotros conversaremos con nuestros grupos políticos, trasladaremos al SEAE, al Ministerio de Exteriores de la Unión Europea, cuál es nuestra perspectiva. Pediremos discretamente que si hay que facilitar el diálogo por una vía o por otra, lo hagamos. Bueno, esto es lo que se hace políticamente, ¿no? Pero déjenme que le diga que, por último, hay también una voluntad por nuestra parte de expresar de una manera simbólica en algún pleno, quizás con fotografías, la reivindicación de libertad para muchos presos a los que vimos ayer. Porque nos hemos sentido especialmente conmovidos por una demanda que nos parece de justicia y que queremos simbolizar de manera solemne, quizás en un pleno del Parlamento Europeo. Muchas gracias, ha sido un placer verles. Adiós. Compañera de la prensa. Bueno, muchas gracias. Esto es bien. Esto no es...